Bien, en esta oportunidad vamos a hacer ahora ejercicios de óptica, en lo cual nos dice, ¿no? En el gráfico mostrado calcular la longitud mínima que debe tener el espejo plano colocado en una pared vertical y la altura de su borde inferior con el piso para que el profesor pueda ver todo el cuerpo entero del estudiante a través del espejo. Entonces, en acá vamos a hacer lo que son triángulos semejantes. Por ejemplo, bueno, vamos a ir graficando. Primero vamos a hacer, por ejemplo, este triángulo que sería la altura, esta alturita vamos a hallar con respecto a la distancia con el estudiante. Fíjense, miren, un triángulo rectángulo. Posterior a eso vamos a hacer la altura del profesor con respecto hacia la parte inferior de nuestra altura. Fíjense, ¿no? Estoy tratando de formar. Bueno, lo puedo colocar con otro color para que se den cuenta y no haya confusión. Un azul. Ahí, ¿no? Hasta ahí. Entonces, fíjense, tengo dos triángulos. Un triángulo acá y el otro triángulo tengo acá. Entonces, lo que debo hacer es la similitud, ¿no? Ese sería nuestro primer triángulo. Ay, ¿qué pasó? Nuestra primera forma, ¿no? De poder resolver. Bueno, un poquito ahí está. Vamos otra vez a rayar para que tengamos en esta parte. A ver. Nuestra primera forma va a ser. Epa, no, volveremos todo. Nuevamente, ahí está. Bien, el primer triángulo va a ser este y este, ¿no? Un pequeño triángulo para hallar lo que es esta altura. Y en nuestro otro triángulo lo vamos a colocar con rojo. Vamos a agarrar desde aquí, aquí, así, ¿no? Ahí está, dos triángulos. Esto lo vamos a volver a copiar para que tengamos lo que es la idea, en este caso. Ahí está, ¿no? Más o menos está nuestro gráfico. Primera triangulación. Entonces, en la primera triangulación que tenemos, esta altura, vamos a hacer triángulos semejantes, ¿no? Tendríamos la altura, si quieren vamos a poner como dato también, podemos hacerlo, ya que estamos manejando el MATLAB, la altura del profesor, eso va a ser igual a que a 1.56 metros. No, algo ha pasado, a ver. Unidades, vamos a poner en metros porque no está queriendo dar. ¿Dónde está? Metros, listo, ¿no? Ahí está. La altura del profesor. Luego tenemos la altura del estudiante. El estudiante es 1.12 metros también. ¿Ve? No me está dando como unidad. Es por eso que estoy colocando. Altura del estudiante. Después, bueno, tenemos que hallar esta H, justamente nuestra incógnita. Eso va a ser como nuestra... Ay. Ahí está, esa va a ser nuestra incógnita. L, también la otra incógnita. Listo. También nos está dando la distancia. Distancia del profesor. Estudiante. Vamos a poner estudiante. Profesor estudiante. Y eso me está dando 0.9 metros también. Bueno, no, esto de las unidades puede ser por lo que hemos escrito así va otro. ¿No? 0,9. Después, distancia del estudiante al espejo. Eso va a ser 0.7 metros. Vamos a poner la unidad. Listo, ahí está. Nada más, bueno, esos son como los datos.
Y bueno, entonces empezamos. Primer triángulo. Vamos a hacer con respecto a H sobre, ¿no? Sobre la altura H del profesor, que en este caso lo vamos a colocar, ¿no? Altura del profesor. Altura del profesor, ¿no? En eso consiste triángulos semejantes. Y eso va a ser igual a la distancia del estudiante hacia el espejo. Lo voy a copiar aquí. Distancia. Esto dividido entre la distancia del profesor. En este caso sería la distancia de total, ¿no? Del profesor hacia esta pequeña altura h, ¿no? Toda esta base, ¿no? Estoy haciendo base con base, no, altura con altura y base con base, ¿no? Primero he hecho la base del estudiante, sí, porque ahí está la altura con el estudiante. Entonces, esto, por ejemplo, va a ser la distancia del profesor hacia el estudiante más la distancia del estudiante hacia el espejo, ¿no? Entonces, bueno, esa sería nuestra fórmula. Entonces, bueno, ¿qué necesito yo despejar? Bueno, voy a decir H va a ser igual entonces a todo esto porque esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Listo. Entonces, bueno, puedo poner acá, gracias al MATCAR, me sale altura 0,683 metros. Listo. Esta sería nuestra primera incógnita resuelta, ¿no? Ahí está. Estamos sacando todo del gráfico, un poco más pequeño para que se pueda hacer de mejor manera, ¿no? Bueno, estos son nuestros datos, ahí está. Ahí está, ahí lo vamos a hacer. Listo. Ya está, entonces 0,683 metros. Después nos está pidiendo esta longitud de aquí. Entonces fíjense acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar con color azul otro color. Sí, los únicos colores que tengo. Tengo esta distancia, fíjense, esto y esto. ¿No ve? Fíjense, tengo un triángulo, tengo una base y tengo una altura. Y tendría la altura del estudiante con respecto a... se ha borrado un momentito. Ya. Lo que tendríamos que hacer es, bueno, esta pequeña distancia, la altura del estudiante, ahora con respecto a la altura del estudiante, con respecto a... Fíjense, podemos hacer, como el profesor tiene que ver todo el reflejo en el espejo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué vamos a hacer? Tendríamos que trasladar a este estudiante aquí. ¿Para qué? Para que nos forme un triángulo de esta forma. Esa proyección, ¿no? Fíjense, porque está pasando por ese sector. ¿Para qué? Para que el profesor pueda visualizar. Y esta pequeña distancia, ¿no? Como el profesor tiene que ver, fíjense, si lo trasladamos de esta forma aquí, nos estaría dando otra triangulación. Sí, en pocas palabras nos estaría dando esta triangulación, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos triángulos semejantes que prácticamente se estén visualizando. Entonces, ¿por qué? Porque el reflejo prácticamente se va a determinar aquí y para eso el profesor tiene que ver desde la cabeza hasta los pies del estudiante, donde en el espejo, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Para el borde inferior en el piso, para que el profesor pueda ver todo el cuerpo entero del estudiante a través del espejo. Es por eso que lo estamos trasladando su reflejo aquí. Y fíjense, aquí me va a dar un triángulo. Vuelvo a rayar.
¿no? Acá lo estoy trasladando acá un pequeño triángulo con toda esta distancia, ¿no? Un triángulo. Posterior a eso tenemos lo que es el espejo, la parte del espejo, o este lado, o sea, esta L que nos falta, fíjense, esto, ahí. Y bueno, esto por ejemplo, para que pueda tener mejor referencia por la óptica, esto tendríamos que trasladarlo aquí, ¿no? Voy a hacer su paralela aquí. Y bueno, prácticamente aquí estaríamos armando otro triángulo. Así, ¿no? Bueno, en este caso sería al revés, ¿no? Ahí está. Esto ahí. Fíjense, entonces, ¿qué tengo? ¿No? Esto yo lo voy a copiar. Eso es por el problema que nos está enmarcando, porque el profesor tiene que ver todo en la parte del estudiante, ¿no? Porque su reflejo, y justamente lo estamos, esta parte del reflejo aquí lo vamos a colocar, ¿para qué? Para que el profesor pueda ver todito prácticamente, ¿no? Desde la punta hasta los pies. Eso es lo que nos está diciendo según la óptica. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tengo L con respecto a la distancia del profesor hacia el estudiante, que es 0,9, aquí lo voy a poner. Podemos hacerlo de esa forma, altura sobre base. Lo mismo nos da. Ahora si quieren, bueno, vamos a hacerlo igual de L sobre, así, ¿no? La otra base que sería la distancia total del profesor, o sea, estamos así, no, L, altura, ¿no? L con respecto a la altura del estudiante, ¿no? Así, ahí no, un momentito, voy a copiar siempre, altura del estudiante, aquí está, ¿no? Ahí está, ¿no ve? Altura con altura, igual a la base. Hemos sacado L, entonces su base sería esta, la distancia profesor-estudiante. Distancia profesor-estudiante. Y eso va a estar dividido entre la distancia total. En este caso sería esto del estudiante más la distancia del estudiante hacia el espejo. Ahí está, ¿no? Entonces ese sería nuestro despeje. ¿Qué necesito despejar? Bueno, voy a despejar L, que va a ser igual a todo esto por esto que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces voy a poner de esta forma, así. Listo, ahí está. Esa sería mi fórmula. Por tanto, digo L, entonces va a ser a 0,630. Bueno, en este caso vamos a colocar un poquito más de decimales. ¿Ay, qué pasó? No, directamente, ¿no? 0,63. Y esto nos va a dar, ahí está, con 4 decimales. Raro, no nos está. Eso sería, ¿no? Directamente esto ahí. Y bueno, esa sería nuestra respuesta, ¿no? Bueno, podemos hacerlo con el uso de la calculadora, en el sentido de que, bueno, vamos a... ¿Dónde está la calculadora? Aquí está. Ahí está, ¿no? A ver, vamos a comprobar. ¿Dónde está? Ahí está. ¿No ve? Por ejemplo, bueno, dice distancia, vamos a colocarlo aquí, distancia del estudiante espejo. Estudiante espejo 0.7. Todo 0.7 dividido entre distancia del profesor, que sería 0.9, es el estudiante, más la distancia de 0.7. Y eso multiplicado por la altura del profesor, 1.56. Y veamos, 0,6825. Sí, justamente sale. Ahora, en el caso de la distancia del profesor estudiante. Profesor estudiante 0,9. 0,9 dividido distancia del profesor estudiante más 0.9 más 0.7.
y todo eso por la altura del estudiante, que en este caso sería 1.12. ¿Y cuánto nos está dando? 0,30, 0,63 o 630, ¿no? Y eso serían las dos respuestas con respecto a este ejercicio. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos hasta un próximo video.